Desde que los Stuarts y los M8 Scouts dejaron el servicio activo en el ejército mexicano, fue la última vez en la que este país contó con tanques dentro de su fuerza blindada. No vehículos de combate de infantería, no vehículos ligeros de reconocimiento, sino tanques, con orugas y un cañón sujeto a una torreta cuyo propósito es servir para ofensivas. Y así como van las cosas, no parecen haber planes ni a corto, mediano o largo plazo para que México se haga con algún modelo de tanques de cualquier tipo. Por lo que vale la pena preguntarse, ¿por qué México no tiene tanques? La respuesta a esta pregunta es un poco más compleja de lo que yo y estoy seguro que muchos de ustedes esperaban, así que les invito a quedarse punto por punto para desenvolver este misterio, y como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Para poder entender el motivo por el cual nuestro país carece de un tanque de batalla principal en pleno siglo XXI, primero tenemos que comprender su historia y los puntos más importantes dentro de la misma, que ayudaron a moldear esta decisión. A pesar de que el que ahora conocemos como tanque Salinas fue construido en 1917, la inestabilidad del México revolucionario evitó cualquier tipo de continuación al proyecto, por lo que México pasó de ser uno de los primeros países del mundo en producir un carro de combate, a tener un espacio vacío de 21 años en donde no se le dio especial interés a los vehículos blindados de combate. Aunque finalmente para febrero de 1938 se creó la primera unidad de tanques del ejército mexicano, todo tras la adquisición de 9 tanquetas Marmont Harrington CTVL, las cuales tenían un peso de 4 toneladas cada una y estaban armadas con 2 ametralladoras Colt calibre .30, conformando así la que fue llamada como Compañía Reducida de Tanques Ligeros. Que si bien fue un inicio bastante modesto, la creación de esta unidad obedece al interés mundial que fueron ganando los blindados, por lo que tal y como habían hecho prácticamente todas las potencias militares en ese momento, el primer acercamiento se hizo a través de pequeñas tanquetas, frágiles y poco intimidantes, pero que permitieron la experimentación de los primeros tripulantes mexicanos con esta clase de vehículos, cosa que sería muy necesaria. El 22 de mayo de 1942, México entró oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial, mismo año en el que se hizo una considerable ampliación del arsenal blindado con la introducción de 25 tanques M3A1 Stuarts junto con 4 tanques ligeros Marmont Harrington CTMS-1TB1, y tras la finalización de aquel conflicto, México adquirió otro puñado de Stuarts, aunque esta vez en el modelo M5, así como 6 M8 Scouts, y varias decenas del M8 Greyhound, todos entregados para 1947. Y por triste que suene, este es el punto en la historia nacional en donde más tanques activos se tuvieron al mismo tiempo. Pero vale la pena destacar que no era un mal arsenal para un país subdesarrollado de la época, y sobre todo, este armamento se había adquirido con la idea de que sería necesario y de vital importancia para mantener la soberanía nacional ante una posible invasión. Idea que para el momento en el que México entró en el conflicto más grande de la historia, no era un escenario precisamente descabellado, pues a mediados de 1942 los alemanes se encontraban en su culmen de expansión, y si bien esta amenaza eventualmente fue neutralizada, no había razones para creer que algo así no podría volver a suceder, por lo que solo quedaba esperar con el amplio arsenal estadounidense adquirido por el México de aquel entonces. Un periodo especialmente interesante, del cual ha surgido mucha desinformación, es la década de los 60, momento en el que México adquirió 11 unidades del Henschel HWK-11, así como la licencia para producirlo en territorio nacional, logrando juntar poco más de 50 unidades contando tanto los vehículos producidos en Alemania como los hechos en México. Y vale la pena recalcar el hecho de que la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena por sus siglas, adquirió este vehículo y no lo desarrolló como muchas páginas sensacionalistas quieren hacer creer. Henschel comenzó el desarrollo de este blindado de transporte de infantería hacia finales de la década de los 50 con el propósito específico de ser vendido a países del tercer mundo. Además de que serviría como base para diferentes tareas con diferente armamento. El HWK-11 contaba originalmente solo con una ametralladora MG3 de 7.62 milímetros montado encima del vehículo que no contaba con torreta, pues sería el lienzo que vería nacer un cazacarros armado con un cañón de 90 milímetros, un portamisiles e incluso un blindado ligero de reconocimiento.
Y si bien la idea era interesante, pues Henschel estaba ofreciendo la infraestructura y una base que compartiera módulos entre sí, no hubo países interesados en adquirir estas unidades, excepto por, ya lo adivinaron, México, pero que no estuvo interesado en las variantes del HWK-11, adquiriendo únicamente a este último. Y vale la pena destacar que si bien se realizaron algunas modificaciones por parte de la propia Sedena para hacerlo más propicio al uso que tenía pensado dársele, fue una participación muy mínima, que duró menos de un año y que no tuvo cambios tan severos, al punto de que incluso la Secretaría de Defensa Nacional cada vez que habla del vehículo no le da mucha importancia y sobre todo se refiere como adquisición, no como desarrollo en conjunto, porque siendo claros, no lo fue. Pasando este punto, existe otro mito aún más interesante y descabellado proveniente de la época, pues se ha extendido el rumor de que México colaboró nuevamente con Henschel para el desarrollo de un tanque ligero que llevaría por nombre HWK-30, y tratar de encontrar información del mismo es como buscar una aguja en un pajar. Nada más partir, existe un artículo, una página de un videojuego y un video tratando la existencia del HWK-30 con cierto detalle, aunque vale la pena resaltar que el video es una copia del artículo, así que quedémonos con el mencionado artículo. En primera, el mismo no cita fuentes primarias y tampoco secundarias, es decir, no hay archivos, informes, catálogos, libros, revistas u otros artículos citados. Las únicas fuentes que da son foros de discusión inaccesibles a día de hoy, y más importante aún, en el mismo artículo el autor reconoce que existe la probabilidad de que el tanque en sí jamás haya existido. Respecto a la página del videojuego, el mismo es World of Tanks, en donde solo se nos da una pequeña ficha con información muy general, pero que llama la atención el hecho de que se destaca que fue un blindado diseñado específicamente para ser vendido a México, y que el mismo solo existió en planos. El problema con esta fuente es que, en primera, World of Tanks no es precisamente reconocido por modelar tanques históricos con lujo de detalle, lo cual no es malo per se, pero es importante tenerlo en cuenta. Con esto en mente, sería interesante explorar el archivo histórico de la Sedena, pero el mismo tiene una colección que data principalmente del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, por lo que no parece que pronto se pueda encontrar información referente al supuesto desarrollo germano-mexicano. Si bien para este punto todo parece indicar que el HWK-30 no existió ni en el papel, gracias a Douko, moderadora del canal y a quien le agradezco mucho, compartió una discusión en un foro, la cual finalmente lleva a una ficha que corresponde a un material resguardado en el archivo militar alemán de la ciudad de Friburgo, donde se menciona que se tiene el tan buscado prototipo HWK-30, un tanque ligero, pero que no se menciona en ningún punto que México tenga algo que ver, para lo cual tengo una teoría al respecto, pero aclaro, esta es una mera especulación realizada con la escasa información encontrada. Mientras la Sedena adquiría los HWK-11, es probable que Henschel haya mostrado el prototipo del HWK-30 a los mismos, el cual se presume como un modelo bastante similar al Spähpanzer U 251, tanto en dimensiones, peso, blindaje y armamento, pero con el añadido de contar con un motor más potente. Sin embargo, habiendo México rechazado las variantes del HWK-11 a pesar de que los mismos se hicieron con la tecnología necesaria para ser producido en territorio nacional, naturalmente también se rechazó este modelo, y junto a la cancelación del mencionado 251 debido a que en poco tiempo comenzaría la producción del tanque de batalla principal Leopard, ya no se necesitaría de un tanque ligero. Luego de este periodo lleno de rumores en la historia de la Fuerza Blindada Mexicana, para el inicio de los años 80 estaba claro que México necesitaba una clara modernización de su arsenal, siendo esta la que me gusta llamar como época de plata respecto a los blindados en el país, pues se dieron desarrollos tan interesantes como el DN-5 Toro, un vehículo de combate de infantería que en este caso sí se puede presumir de un diseño y producción mexicano. Derivado del mismo están los DN-5 Búfalo, los cuales fueron creados para seguir usando el mortero de 75 milímetros que los M8 Scouts tenían. Asimismo, entre 1980 y 1981 se adquirieron los RC-90 Lynx, blindados ligeros franceses sobre ruedas que fueron presentados por Panhard como alternativa a los tanques para países del tercer mundo, siendo México el cliente que más unidades adquirió del mismo, poco más de 120 en concreto, mismas que se mantienen activas a día de hoy y que son por mucho el blindado con mayor potencia de fuego en activo dentro del ejército mexicano.
Tras la adquisición de los ERC-90 se experimentó en lo que fue un intento de desarrollar un tanque tal y como lo conocemos, pues se llegó a montar una torreta de Lynx sobre el HWK-11, del cual tenemos esta evidencia fotográfica, pero que terminó por descartarse la idea por razones que no han sido especificadas a día de hoy, aunque puede especularse que no se ofrecía mucho o casi nada de lo que los Lynx podían dar por sí mismos. Hasta este punto de la historia, la organización de los blindados en México solía hacerse por regimientos, organizando la primera brigada blindada hasta 1987 y finalmente en 1990 se creó la Dirección General del Arma Blindada, estableciendo como base de la misma el centro del país, donde también se encuentran las escuelas en donde se adiestran los tripulantes de los blindados, con los que cuenta México, y conociendo todo esto, ya podemos pasar a desmenuzar punto por punto por qué demonios México no tiene tanques. En primera, tal y como mencioné, México comenzó la adquisición de blindados con el propósito específico de servir para la defensa de la soberanía nacional, objetivo que el arma blindada mantiene a día de hoy, participando de manera secundaria a partir del 2007 como apoyo para labores de seguridad interna, siendo que la única amenaza que México ha tenido sobre el territorio nacional desde la Segunda Guerra Mundial ha sido el levantamiento zapatista de 1994, rebeldes que evidentemente no contaban con vehículos de combate, por lo que la mayor respuesta de la Sedena fue la adquisición de 409 AMX-13 VCI, los cuales se compraron a Bélgica, pues el principal problema al cual se enfrentó el arma blindada en los breves días de contienda fue en llegar a lugares donde los vehículos con ruedas no podían hacerlo. Y si algo demostraron los estadounidenses en Vietnam es que una selva no es un lugar adecuado para que un tanque desempeñe sus labores correctamente. Además del movimiento zapatista, México se mantiene como aliado de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, país con el cual el gobierno y el propio ejército colaboran constantemente, por lo que no son percibidos como una amenaza. Y en las fronteras del sur la cosa tampoco cambia, pues Guatemala y Belice son países bastante amigables con México, por lo cual no se espera cualquier tipo de invasión en donde un tanque de guerra sí pueda usarse. Y respecto a los movimientos internos, bueno, los tanques serían una respuesta francamente lenta y sobre todo desproporcionada, así como cara, y que otra clase de vehículos ya pueden hacer. Otro importante punto es la centralización, un problema que México tiene en todos los niveles políticos, económicos y sociales, que por supuesto no es ajeno a este tema, pues de los 17 regimientos que conforman el arma blindada, 13 se encuentran en el centro del país y los otros 4 en el centro occidente, trayendo un problema muy importante, el despliegue y la logística que hay detrás del mismo. No es de sorprender que el ejército mexicano haya dado marcha atrás en el proyecto de hacer un tanque ligero usando el HWK-11 y la torreta del ERC-90 Lynx, pues el escaso blindaje que el arma ganaba lo perdía en autonomía y movilidad. El HWK-11 tiene la capacidad de desplazarse por hasta 400 kilómetros, mientras que el ERC-90 tiene una autonomía de casi el doble, además de que este último es capaz de llegar a los 90 kilómetros por hora, y sobre todo, su peso es inferior a las 10 toneladas, ejerciendo un impacto menor al que un camión cargado tiene sobre las carreteras. Volviendo con el levantamiento zapatista del 94, en aquel enfrentamiento de lo último que llegó fue precisamente los vehículos blindados. Y si fue un problema alcanzar a tiempo estos enfrentamientos para el ERC-90, ¿qué tan tardado sería desplegar un tanque hasta el norte del país si se sale de, por ejemplo, Puebla, hogar de varios regimientos blindados? ¿Habrían más paradas de combustible? ¿Se iría más lento? Y seamos sinceros, si los camiones son más que suficiente para abrir grandes socavones en diferentes puntos de los caminos mexicanos, ¿pueden imaginarse un tanque de 60 toneladas de peso recorriendo nuestras carreteras? Es algo que definitivamente no saldría bien. Otro punto que hay que tomar en cuenta es lo caro que es mantener un parque blindado, especialmente cuando hablamos de tanques y los mismos no son producidos localmente. Cuando México adquirió los más de 120 RC-90, era y sigue siendo prácticamente imposible haber adquirido un número similar de tanques de cualquier tipo por el mismo precio, y también en el poco tiempo en el cual llegaron, pues al ser vehículos ligeros, su transporte fue mucho más ágil. Además de que vale la pena recordar que esta máquina de Panhard siempre se vendió como una alternativa a los tanques, alternativa que México necesitaba en los años 80.
Como siguiente punto, ¿cuál es el objetivo de tener un tanque si no se tiene una amenaza para justificar su compra? Si el despliegue del mismo sería en extremo tardado gracias a la localización de los regimientos blindados, y si encima se percibe como demasiado caro para una fuerza que francamente no los va a usar más allá de labores auxiliares y para desfiles cívicos. Ninguno. Seamos sinceros, México no necesita tanques para hacerle frente a las amenazas que tiene y tampoco tiene la infraestructura como para hacer un despliegue adecuado de los mismos, generando un gran desinterés en los responsables de la Sedena que se ha mantenido con el paso del tiempo y que seguramente se mantenga así durante mucho tiempo más, teniendo su origen desde hace ya décadas. Concretamente desde los años 80, el que es en mi opinión el último punto en donde México pudo haber adquirido algún modelo de tanque. Aunque para ir finalizando este video, considero que vale la pena también desmentir algunos puntos que constantemente son mencionados a la hora de justificar por qué México no tiene tanques. Probablemente el mito más repetido es que debido a la orografía tan montañosa que tiene México no se haría un buen uso de estas máquinas, algo completamente falso cuando existen países como Chile, que tiene Leopard 2, Argentina, que creó su propio blindado para saciar sus necesidades específicas, Japón, que no solo es montañoso, sino que es un archipiélago, por lo cual hay que lidiar con el mar, Corea del Sur y muchos otros más. Este punto nunca ha evitado que se produzcan o se adquieran tanques, y tampoco ha evitado que los mismos luchen en estas condiciones, tal como se demostró en la Guerra de Corea. Otro mito también muy extendido es que la Sedena no cuenta con el presupuesto para adquirir nuevos vehículos, lo cual es bastante fácil de desmentir. En primera, porque México ha adquirido blindados en cantidades bastante generosas a través de su historia, tal como pudimos ver con el RC-90 y con el AMX-13 VCI. Pero sobre todo, desde el año 2000 la Sedena ha visto aumentado su presupuesto año con año y parece que no va a parar. Sin embargo, estos fondos no están dirigidos hacia la adquisición de nuevo equipo, sino a la mantención y modernización de lo que ya se tiene, como ya experimentaron los RC-90 hace 10 años. Pero sobre todo, últimamente el ejército mexicano se utiliza más para la guardia y la creación de proyectos gubernamentales como trenes y refinerías, tal y como si de albañiles se tratara, pero que finalmente ayudan a explicar por qué cada vez tienen más presupuesto y no parece llegar mucho armamento nuevo. Además de que, como último punto, el enfoque del desarrollo blindado mexicano ha cambiado. Si bien se ha continuado con el desarrollo de blindados luego de los años 80, el crecimiento del crimen organizado ha provocado que los vehículos blindados se enfoquen más al rápido transporte de elementos del ejército y que a su vez se mantengan a salvo dentro de los mismos, tal como es el caso de desarrollos como el IBN Yagu, el Black Mamba QRB y otros similares que tienen como objetivo final el mencionado apoyo a la seguridad interna que se adquirió desde el 2007. Recapitulando, el ejército mexicano no necesita y tampoco quiere adquirir grandes blindados por no tener una amenaza en la que un tanque pueda representar una ventaja sólida, además de no tenerle más posibles usos más allá de desfiles militares, así como la centralización imposibilitaría el correcto despliegue de los mismos, y por supuesto resultaría muy tardado y lleno de retos mandarlos a cualquier punto lejano del centro por la infraestructura tan pobre que se tiene respecto a caminos y vialidades, pero sobre todo, el ejército mexicano está cada vez menos interesado en los tanques gracias a que las amenazas internas requieren de otro tipo de vehículos. Blindados, por supuesto, pero más ligeros y de rápido despliegue que simplemente un tanque no es capaz de cubrir. Y hasta que estos puntos no cambien, especialmente el tema de las amenazas externas, será difícil que México llegue a decidirse en adquirir algún modelo de cualquier carro de combate en existencia. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo y cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Como en cada ocasión los acompañó su anfitrión Zeus Landa y sin nada más que añadir, ya nos veremos en la próxima batalla.